Como le dije a ustedes la semana pasada, realmente esta es, por así decirlo, la conclusión o la segunda parte del sermón de la semana pasada, aunque tienen títulos diferentes. La semana pasada estuvimos predicando bajo el título Adán y el reino de muerte, y hoy Cristo el reino de vida. Es un solo sermón realmente. Lo que sucede es que está Pablo aquí haciendo un contraste entre estas dos personas. ¿Y por qué incluir esto aquí? Si ustedes recuerdan muy bien, ya nosotros habíamos comenzado a hacer una transición dejando atrás por un momento el asunto de la condenación del hombre. Ya en el capítulo número 1 y el capítulo número 2 y porción del capítulo 3 hablamos de que el hombre está condenado y está muerto sin Cristo y que no tiene esperanza de vida a menos que no confíe totalmente por la fe en Jesucristo y por tal manera sea justificado y siendo justificado tenga vida eterna, ¿verdad? Ya dejamos ese tema atrás, pero aquí Pablo aparentemente hace un tipo de paréntesis. Es como que volvió a tocar el tema de la condenación y del pecado y de la muerte en la cual el hombre se encuentra. Y la pregunta, ¿verdad?, es por qué el introducir este tema aquí. Y la razón, yo creo, y le dije esto la semana pasada a forma de repaso, que él regresa, él hace como un círculo y va hacia atrás a tocar este punto de la condenación, pero específicamente porque él tiene que demostrar cómo es que ahora, a través de un hombre, los muchos son afectados. Por supuesto, porque la pregunta quizás en las personas que están leyendo la epístola, que están escuchando esta epístola, es, ok, Pablo, ¿cómo es posible entonces? ¿Cómo tú explicas? Porque ya tú has dicho que en Cristo, un solo hombre, por su muerte y resurrección, Él puede justificar a todos los que crean en Él. ¿Ve eso? Ese es el mensaje de la epístola al principio. El capítulo número 3 y el capítulo 4 vimos eso. Cómo es que por la fe pueden ser justificados el que cree, todos los que creen a través de la fe en Jesucristo. A la pregunta ahora, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede un solo hombre afectar a tantas personas después de él? En este caso, Jesucristo. Yo creo que es válida la pregunta. En nuestro caso, quizás diríamos, por nuestro entendimiento netamente humano, de que un hombre quizás puede justificar a otro hombre. Pero un hombre justificar a miles y miles y millones de personas por la fe en Él, ¿cómo es eso posible? Y Pablo aquí entonces nos introduce a una palabra que les di la semana pasada. Es federalismo. ¿Se recuerdan esa palabra? Nos introduce al federalismo. ¿Qué es el federalismo? El federalismo es el concepto en el que los muchos están representados en uno. Por ejemplo, les di a ustedes el ejemplo de nuestro gobierno aquí federal. Nosotros somos 50 estados, estamos aquí en el estado de Connecticut, ¿verdad? Pero somos 50 estados independientes que operamos unos separados de los otros, pero estamos unidos y representados bajo el gobierno federal, y por eso es que tenemos una bandera norteamericana y tenemos un himno nacional y una moneda nacional, porque el gobierno federal es el gobierno a través del cual todos los estados separados, 50, están ahora representados juntos, ¿verdad? Y cuando hablamos del federalismo, estamos hablando del concepto en el cual muchos están representados en uno. Y cuando aplicamos ese concepto a la Biblia, estamos hablando entonces de que tenemos en la Escritura, Dios ha designado en la Escritura dos cabezas federales. ¿Recuerdan esa otra frase que le di la semana pasada? Dos cabezas federales para separar a toda la humanidad. Toda la humanidad está separada en dos cabezas federales. Por un lado tenemos a Adán. Él es nuestra cabeza federal. En Adán todos nosotros estamos representados para muerte. Porque en el pecado de Adán todos nosotros morimos. Ahora, en Cristo, esa es la segunda cabeza federal que Dios ha designado, estamos representados los que creemos en Cristo para vida. Dios solamente ve la humanidad en esos dos puntos o en esas dos separaciones. Nosotros separamos al hombre en ¿cuántas diferentes categorías? Los hispanos y los del otro raza y la otra raza y otra raza. Aún los hispanos... ¿De qué tú? Yo soy mexicano, yo soy guatemalteco, yo soy puertorriqueño, ¿verdad? Nos separamos por estatus social. Nos separamos por preferencias personales. Nos separamos por color de piel o por lenguaje. O si es lindo o es feo, o alto o corto, o muy gordito o más flaquito. ¿Cuántas cosas nosotros separamos a la gente? Nosotros hacemos todo tipo de categorías
para ubicar a la gente en diferentes grupos. Sin embargo, Dios no ve a la humanidad de esa manera. Dios ve solamente dos categorías en toda la humanidad. Los que están bajo el reino de muerte, representados en su cabeza federal Adán, y los que están en el reino de vida, representados en su cabeza federal Cristo. ¿Ok? Y aquí Pablo está haciendo el contraste. Y la razón por la cual él hace este contraste es porque quiere contestar la pregunta. Mire, un hombre sí puede afectar a millares y millares después de él. Y el argumento de él es el siguiente: de la misma manera en que en Adán todos los que provienen de Adán mueren, de esa misma manera en Cristo todos los que son de Cristo y están en Cristo viven. Porque de la manera en que Adán condenó a la humanidad, Cristo por la fe en él la salva. La semana pasada estuvimos observando los primeros versos, el verso 12, 13 y 14, y extraímos 4 puntos principales de allí, solamente por un repaso así a vuelo de pájaro. Vimos que el pecado entró al mundo por un hombre, Adán pecó, y él introdujo el pecado al mundo. Hablamos de que él no inició el pecado, porque bien sabemos si estudiamos la historia de los comienzos, el inicio del pecado se dio con Satanás, aunque no entendamos cómo fue posible. Eso es una cosa que nosotros no vamos a poder entenderla, porque Satanás era un ángel santo de luz, y cómo es que él ahora se halló pecado en él, dice la Escritura. Algún día cuando estemos en la presencia de Dios, Dios nos va a poder contestar esa. No es que no tenga respuesta, es que nosotros no la sabemos. ¿Ok? Pero Adán fue a través de quien se introduce ahora el pecado a este mundo. Por un hombre entró el pecado al mundo, y por ese pecado, consecuentemente, entró la muerte al mundo, y eventualmente, son los puntos que ocurrieron la semana pasada, todos murieron, o la muerte alcanzó a todos, porque todos pecaron. Y estuvimos hablando de cómo es posible de que todos pecaron cuando aún personas que no han cometido actos pecaminosos, porque quizás acabaron de nacer, mueren. ¿Se recuerdan? Les decía a ustedes, si la paga del pecado es muerte, pues la conclusión nuestra sería que para que una persona muera tiene que primeramente ¿qué? Pecar. Inmediatamente, o se cometer un acto pecaminoso, inmediatamente viene la pregunta, pero ¿y qué de ese niño que murió? Él no había hecho nada todavía en nuestro entendimiento de lo malo. No tenía conciencia, estaba en un estado de inocencia. ¿Cómo? ¿Por qué murió? La respuesta está en el entender que todos pecaron, no cometiendo actos pecaminosos individualmente, sino que todos pecaron en Adán. O sea que el pecado de Adán se le atribuye a todos los que vienen después de él. Así que todos pecamos, todos somos pecadores, porque en Adán pecamos. Ese es el pecado original que condenó a toda la raza humana. Por eso les dije a ustedes que el nacimiento virginal de Jesucristo es tan importante. Por eso Dios escogió traer a Jesús usando a María, ¿verdad?, como el vaso para depositar el milagro en su vientre para que naciera como hombre el Hijo de Dios, pero no utilizó la simiente de Adán, porque en Adán está representada la muerte. Así que en Adán todos pecaron, aún cuando no habían pecado en la misma manera que Adán pecó. ¿Qué quiere decir eso? Adán recibió una ley de Dios, bien sencilla. No comas de este árbol, ¿verdad? Fue la ley de Dios, bien sencilla. Y Adán vio el árbol y comió. ¿Ok? Rompió la ley de Dios. Después de Adán, muchos después de él, todos los que vinieron después de él, no pecaron igual que Adán. ¿Qué quiere decir eso? No pecaron de la misma manera, o sea que no habían recibido una ley explícita de parte de Dios, la cual ellos rompieron. No había, porque recuérdense que pasaron miles de años hasta que llegó Moisés. Pues casi, yo creo que si no me equivoco, casi 2000 años. La historia desde Adán hasta Moisés. Entonces, Moisés introduce la ley y ahí viene ahora la ley, el decálogo, viene la ley escrita, ¿verdad? Pero ¿qué? Todos esos que murieron antes de la ley, que no se había recibido la ley escrita de parte de Dios, ellos, aunque no pecaron igual que Adán, o sea, no pecaron rompiendo la ley explícita escrita de Dios, como fue Adán que lo hizo, ellos habían recibido ya la semilla, por así decirlo, la condición de pecado. Porque en Adán todos pecaron y en Adán todos
todos mueren. En el verso 14 ahora, Pablo nos dice a nosotros que Adán era un tipo del que había de venir. ¿Y quién es ese que había que venir? Bueno, el que había que venir es ¿quién? Es Jesucristo. Siempre que la Escritura habla del que viene, el que vendrá o el que viene, el prometido es Jesús. Son referencias mesiánicas. Y Pablo dice ahí en el verso 14 que Adán era un tipo del que había de venir. ¿Quiere decir eso que Adán y Jesús son iguales? Bueno, sí y no, le dije a ustedes. Porque la analogía que Pablo está haciendo aquí realmente es antitética, o sea que es un contraste. Son iguales, pero no. En oposición totalmente. O sea que Adán es un tipo de Jesús, pero opuesto. ¿Ok? Como le dije, de la manera en que en Adán están todos representados para muerte, en Jesús estamos representados los que creemos en Él para vida. Así que el contraste son completamente de un lado al otro. Son 180 grados, totalmente diferentes. Y lo vamos a ver en esta mañana porque en esta porción, el resto de la porción del verso 15 al verso 21, Pablo continúa haciendo el contraste entre Adán y Jesucristo. Y vamos a ver cómo Pablo contrapone lo que Adán hizo versus lo que Jesús hizo. Y los beneficios de lo que Jesús hace en contra de la condenación de lo que Adán hizo. ¿Ve? Y en esta mañana estaremos observando otros 4 puntos principales. ¿Okay? El primero es que el bien de la dádiva excede al mal de la transgresión. El bien de la dádiva excede al mal de la transgresión. El segundo es la abundancia de la dádiva introdujo el reino de vida. Número 3, la dádiva vino por un acto de justicia y obediencia. Y último, el poder de la dádiva es más grande que el de la transgresión. ¿Okay? Vamos a observar primeramente que el bien de la dádiva excede al mal de la transgresión. Verso número 15 y 16. No sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre Jesucristo abundará para los muchos. Aquí de entrada, Pablo hace el contraste, vemos el contraste entre Adán y Jesús. Y le dije una vez más, la analogía es antitética. Adán fue un tipo de Jesucristo por en total oposición. Y mire el contraste que Dios hace aquí. Pablo hace aquí. La dádiva de Dios en Cristo, por un lado, la transgresión de Adán en el otro. Note la palabra dádiva. Yo dije a ustedes que una palabra importante cuando estaba leyendo. Dádiva, se repite varias veces. Importante. Viene del griego carisma, que hace referencia a algo que es dado sin requerir nada a cambio, con toda gracia y con todo favor. Y en nuestro caso, algo, por supuesto, inmerecido. De ahí viene la palabra gracia, dicho sea de paso, de la palabra carisma del griego. Es un regalo, un don que se da. Y mire la otra palabra aquí que se contrasta. Transgresión, que es desviarse del camino o ir por donde no se debe. Y por consecuente, sufrir las consecuencias de ir por un camino incorrecto. Y note que aquí Pablo hace una comparación, ¿verdad?, entre la dádiva con la transgresión, y vemos que hay 2 frases específicas que están muy marcadas aquí. Los muchos y mucho más. Los muchos en Adán murieron. Los muchos en Cristo viven. Pero los muchos en Cristo, mucho más. ¿Lo nota? Mucho más. En Adán murieron, en Cristo viven los muchos. Aquí el uso de los muchos, y más adelante vamos a ver los todos. Hablo aquí, dice los muchos, más adelante dice los todos. Hay que entender qué es lo que está queriendo decir, porque podemos fácilmente, si no entendemos lo que quiere decir, caer en el error del universalismo. El universalismo es la creencia de que eventualmente todos serán salvos. No importa. Todos los hombres serán salvos, sin importar quiénes son, cómo son, que actúen, si tienen fe o no tienen fe, y que eventualmente Dios realmente no va a condenar a nadie, sino que los va a salvar a todos. Ese es el error del universalismo. Y nosotros entendemos por la Biblia claramente que los que son salvos son los que creen. Los que creen. En Juan 3:16, que es el texto preferido de todo el mundo, para hablar del amor de Dios, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. ¿Ven? Así que nosotros tenemos que aprender a calificar estas frases que Pablo hace aquí, de los muchos y los todos. Porque más adelante él dice, todos son salvos en Cristo.
Y si yo tomo eso y los traigo en el contexto y no entiendo lo que Pablo está queriendo decir y no lo examino a la luz de las otras escrituras, puedo caer en el error de decir, ahí dice, todos son salvos en Cristo. Y yo digo, pues todos. Pues todo el mundo será salvo. Y caigo fácilmente en el error del universalismo. Tenemos que aprender entonces a poner límites en estas frases. ¿Quiénes son los muchos en Adán y quiénes son los muchos en Cristo? Los muchos en Adán o los todos en Adán y los todos en Cristo. Los todos y los muchos en Adán son todos los que han venido, la raza humana en su totalidad que ha venido en condenación de la simiente de Adán. Ahí está. Los muchos o los todos en Adán. Son todo el mundo. Ahí eso sí es universal porque la condenación claramente la vimos que es universal. Pero los muchos y los todos en Cristo, ¿quiénes son? Basado en el contexto y basado en lo que entendemos de lo que la Escritura enseña de la salvación en Cristo, son los muchos y los todos que han creído en Cristo. Pues esa es la cualificación. Creer en Cristo. El que cree, dice la Escritura, será salvo. Pero el que no cree o el que no obedece al Hijo de Dios ya está condenado porque no ha creído en el Hijo de Dios, ¿verdad? Así que tenemos que cualificar esas frases. ¿Ven? Ahora, examinemos lo que Pablo quiere decirnos aquí respecto a cuánto más excede el bien de la dádiva al mal de la transgresión. ¿Okay? Juan Calvino, hablando de esta idea de mucho más o cuánto más excede el bien de la dádiva, escribió lo siguiente. Dado que la caída de Adán tuvo el efecto de producir la ruina de muchos, la gracia de Dios es mucho más eficaz para la bendición de muchos, en la medida en que se admite que Cristo es mucho más poderoso para salvar que Adán es para destruir. Esa es una realidad. Cristo Jesús es mucho más poderoso para dar vida que Adán lo fue para quitarla. Vamos a pensar en esto un segundito rápido. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Matar a una persona o resucitarla? Matarla, ¿verdad? Mucho más fácil. Quitar la vida es mucho más fácil. Quitar la vida, bueno, usted sabe, un armamento, etcétera, etcétera. La persona muere. Ahora resucítala. Después que está muerta, resucítala. Vamos. Levántela de los muertos a ver si puede. Solamente hay uno que puede dar vida. Solamente hay uno que puede hacer tal obra. Y por eso es que el bien de Cristo, el bien de la dádiva de Dios en Cristo es mucho más grande y tiene mucho más poder que el mal que ocurrió a través de la transgresión de Adán. Mira una vez más el texto. Si por la transgresión de uno murieron los muchos, ahí están los muchos en Adán. Dice, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre Jesucristo abundaron para los muchos. ¿Sabe qué? La muerte no tiene poder en Cristo Jesús. La muerte no tiene forma ninguna de deshacer la obra de Jesucristo. El bien de Jesús es mucho más grande que la transgresión de Adán. Continuamos el verso 6. Dice, tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. El punto aquí que un solo pecado que estamos hablando del pecado de Adán, el primer pecado, tuvo un efecto mortífero para toda la raza humana. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. La transgresión original de Adán fue seguida entonces ahora por muchas transgresiones. ¿Okay? Adán pecó y condenó al mundo. Adán pecó y fue con un veneno mortífero que se inyectó en la humanidad, que se ha transferido de generación en generación a todos los que nacen de esa misma simiente. Y de él no se quedó el pecado con él, sino que el pecado se inyectó en la humanidad y todos no solamente pecaron en Adán, sino que todos pecan también en su vida. Y cuando vemos, las transgresiones del hombre se han multiplicado las transgresiones del hombre. El hombre ha pecado mucho más y se han ido aumentando. Ahora, el don de la gracia se mostró
tan superior que se manifestó en Cristo para justificación de todos los que creen. Porque ahora Cristo tomó las muchas transgresiones y las cargó en la cruz. Las muchas transgresiones no pudieron impedir que la gracia se extendiera a todos los que creen. Ahora no estamos lidiando en el caso de Cristo solamente con el pecado de Adán. Adán con un pecado afectó a la humanidad. Pero cuando Cristo va a la cruz, Cristo cargó en la cruz las muchas transgresiones de todos aquellos que creerían en Él. Note cuánto más poder hay en la obra de Cristo que entonces en el acto de condenación de Adán. Porque Adán por un acto condenó, pero Cristo tomó sobre sus hombros las transgresiones de todo. Una vez más el texto dice, no igual el don que el pecado, porque el pecado vino por una transgresión, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Así que, mire, amados hermanos, el bien que produce el don de Dios, la dádiva de Dios, es mucho más grande y mucho más exaltado que el mal que produce la gracia. El segundo punto, la abundancia de la dádiva introdujo el reino de vida. Verso 17, dice así, porque si por la transgresión de uno por este vino la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, por la transgresión de Adán, una vez más, uno solo, por uno solo. Mira que dice, reinó la muerte. Reinó la muerte. Desde la entrada del pecado en el mundo, la muerte literalmente se ha hecho dueña de la vida del hombre. Y eso nosotros somos testigos de eso. Si vamos a decir que nosotros tenemos en común con todos los otros hombres de este mundo que quizás no conocemos, diríamos muchas cosas quizás. Bueno, tenemos en común que vivimos en un mismo planeta. Somos todos de la raza humana. Pero alguien dijo en una ocasión que hay dos cosas bien seguras en la vida, los impuestos y la muerte. Y si algo nos une a todos, los hombres, la humanidad en total, es que todos experimentamos la muerte. Desde el momento en que nacemos ya estamos muriendo. ¿Ok? Esa es la realidad. En Adán la muerte ha reinado y la muerte reina sin excepción ninguna sobre todos los miembros de la raza humana. Muchas personas han tratado de buscar la forma de evitarlo. Ay, cuántas cosas nosotros hacemos. Y hemos logrado en muchas ocasiones a través del avance de la medicina extender nuestras vidas un poco. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Que podemos ir al doctor que nos curen, nos sanen, nos hagan operaciones, nos hagan cosas. Pero eventualmente, por más que el hombre corra de la muerte, siempre la muerte tiene la última palabra. Porque en Adán, mi amado hermano, reinó la muerte. Y la muerte ha estado sobre toda la humanidad. Pero Jesús, nuestro Señor Jesucristo, cambió todo esto. Él nunca cayó bajo el reinado de la muerte. Él lo pudo cambiar porque la muerte nunca tuvo dominio sobre Jesucristo. La Escritura nos dice de Jesucristo que Jesucristo no conoció pecado. O sea que Él nunca cometió pecado. Primeramente, por supuesto, ya dijimos, Él no nació de la simiente de Adán. Por eso fue que el nacimiento virginal de Jesucristo es tan importante. Pero aparte de eso, Jesucristo en su vida anduvo siempre en obediencia y sin cometer ningún pecado. Y Él ahora, por esa vida perfecta y justa, vino para destruir el pecado y la consecuencia del pecado, que es la muerte. ¿Okay? Mira lo que dice Hebreos 12:14, que Él para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Él vino para morir, para a través de la muerte destruir el imperio de la muerte. ¿Okay? Y aun cuando Jesús murió, alguien diga, pero pastor, Jesús murió. Bueno, aun cuando Jesús murió, sí, él tiene razón, Jesús murió. Aun cuando Él murió, no murió como consecuencia de su propio pecado.
Todos nosotros, mis amados hermanos, todos nosotros morimos porque tenemos una naturaleza corrupta. Por eso estamos esperando nuestra glorificación. Somos salvos en Cristo. Somos salvos, mis amados hermanos, y tenemos esperanza de vida. Oh, pero tenemos un cuerpo que todavía está con los pies en la tierra. Tenemos un cuerpo de barro todavía que experimenta la condición o el resultado, debo decir, de lo que Adán hizo. Tenemos, mi amado hermano, ¿cuántos nos duelen las espaldas? ¿O cuántas otras cosas más? Nos rompemos, nos quebramos, nos enfermamos, nos dolemos, etcétera, etcétera. Experimentamos la muerte y aún los que estamos en Cristo eventualmente, ¿qué ocurre con nuestro cuerpo? Cede. Tarde o temprano cede a la muerte. Todos nosotros, mi amado hermano, aunque vivimos con la esperanza de vida eterna, nosotros sufrimos la consecuencia del pecado, que es la muerte. Ahora, Cristo murió, sí. Y la pregunta sería, pero si Cristo murió, ¿no fue porque fue consecuencia del pecado? Bueno, no del pecado propio. Cristo no murió por consecuencia de su pecado propio, sino porque llevó sobre sí el pecado y la muerte por vía de sustitución de todos los pecadores que creerían en Él. Cuando Él muere, no muere porque Él era pecador, no muere porque Él había cometido pecado, sino que muere por nuestro pecado en sustitución. Y una vez muerto y resucitado, la Escritura nos dice a nosotros claramente que era imposible que la muerte pudiera retenerlo. O sea que la muerte no reinó sobre Jesucristo. La muerte reinó en Adán sobre todos los que están en Adán, pero no sobre Jesucristo. Y por tal razón ahora los que están en Cristo, la muerte no reina sobre ellos, sino que reina ¿qué? La vida. Por eso es que por la abundancia de la gracia y del don de la justicia de Dios, los que creen reinarán en vida. A través de ese don maravilloso de Dios, ahora se introduce el reino de la vida. Aquí notamos ese cambio. Antes reinó la muerte en Adán. Ahora por la gracia reinamos en vida los que antes estábamos bajo el reinado de la muerte. ¿Y qué pasó con el enemigo, que es la muerte? ¿Qué pasó? ¿Por qué es que podemos tener el reino de la vida? Bueno, podemos tener el reino de la vida porque la muerte fue vencida luego que Cristo la destruyó allí en la cruz y arrebató, por así decirlo, el dominio y las llaves de la muerte una vez y para siempre. Él triunfó sobre la muerte. El dominio que el sepulcro tenía fue anulado totalmente en la resurrección de Cristo a favor de todos aquellos que creemos en Él. Note cuánto mayor es la abundancia de la gracia y del don de la justicia que lo que fue el pecado y su efecto devastador de la muerte. Ahora en Cristo somos librados del dominio y del reino de la muerte e introducidos al reino de la vida, porque Cristo una vez se levantó, la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Él murió una vez y resucitó para no volver a morir. Y por eso es que todos aquellos ahora que en Cristo estamos, somos librados del reino de la muerte y traídos ahora al reino de la vida. ¿Ve? ¿Cuánto más poder hay en Cristo Jesús? Como les dije ahorita, matar es más fácil que dar vida. Entonces, ¿cuánto más abundancia hay en Cristo? ¿Cuánto más poder hay en Él? Amados hermanos, que nos levanta y a través de su victoria allí en la cruz, nos libra del reino de la muerte que estábamos anteriormente en Él. Tercer punto. La dádiva vino por un acto de justicia y obediencia. La dádiva, note que la palabra dádiva se repite muchas veces aquí. Y dicho sea de paso, hubiese podido darle otro título al sermón. La dádiva de Dios, porque se repite varias veces. Escogí Cristo, el reino de vida, para hacer el contraste entre Adán, el reino de muerte, y Cristo y lo que resulta. Pero ahora, mire por qué vino la dádiva de Dios. ¿Cómo vino la dádiva de Dios? ¿Cuál fue el requisito para que la dádiva de Dios en Cristo Jesús nos fuese dada? Vino por un acto de justicia y de obediencia.
¿Okay? Mira el verso 18 y el verso 19 conmigo. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, una vez más, Pablo usa esa frase aquí, todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. ¿Ve ahí? Pablo yo creo que utiliza, anteriormente dice los muchos y los muchos para mantener el paralelo. Y acá dice ahora todos los hombres en Adán y todos los hombres en Cristo, pero entendemos muy bien que hay una cualificación a esos todos, especialmente los que están en Cristo, porque en Adán todos mueren porque todos pecamos en Adán, pero en Cristo todos viven los que creen en Él. ¿Okay? Y cualificamos eso. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y aquí Pablo habla ahora, hace el contraste entre la justicia de Cristo y la transgresión, el pecado de Adán, y la desobediencia de Adán y por supuesto la obediencia de Cristo. Primeramente veamos el concepto de la justicia de Cristo. Dice allí el verso 18 que por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Por un acto de justicia. Tenemos algo, Cristo es eternamente justo. Siempre lo ha sido. Él nunca ha tenido pecado en sí. Santo y perfecto en todos sus caminos. Pero la mención que se hace es a la justicia en forma de un acto de justicia. No dice por la justicia de Cristo, dice por un acto de justicia. Muy importante eso. ¿Por qué? Porque toda la vida de Cristo no podía quitar ni uno solo de nuestros pecados. Para quitar el pecado era necesario un acto de justicia. Cristo por sí solo era justo. O es justo, debo decir, ¿verdad? Él es un eterno presente. Cristo es justo. Pero la justicia de Cristo, la perfección de Cristo, por sí solo no podía quitar nuestro pecado. Porque el pecado requiere un precio que se tiene que pagar. Si Dios, y esto lo vimos hace semanas atrás, cuando estábamos hablando respecto a que en Cristo Dios es el justo y el justificador. ¿Por qué es el justo y el justificador? Porque el pecado requiere muerte. Y en la cruz ahora Él cumple con su justicia. Pero es el justificador porque ahora también a través de la cruz nos puede justificar. Dios no podía ignorar el pecado. Así que la justicia eterna de Cristo no podía quitar nuestro pecado. Era necesario un acto de justicia. ¿Cuál es la diferencia? Estamos hablando de un acto, una obra. En este caso, el acto de justicia hace referencia a la muerte de Cristo en la cruz. El acto de justicia es la muerte voluntaria en la cruz en sustitución de todos los pecadores que creen en Él. ¿Okay? La condenación de todos los hombres vino por la transgresión inicial de Adán y por supuesto se afectó a toda la raza, pero la justificación de vida para los hombres, para todos los que creen en Jesucristo, vino por el acto de justicia de Jesucristo, que es la obra en la cruz. Así que tenemos la transgresión de Adán contrastada con el acto de justicia de Cristo. Note algo interesante, que tanto Adán hizo un acto que condenó a todos y Cristo hizo un acto que lo salvó también. El acto de Adán fue una transgresión, una obra que él hizo, una desobediencia, que vamos a ver ahora el contraste entre la desobediencia y la obediencia. El acto de Adán fue la desobediencia, el acto de Cristo fue un acto de justicia y obediencia, porque ahora Pablo, luego en el verso 19, nos hace un contraste o contrapone la desobediencia de Adán con la obediencia de Cristo. Así como la desobediencia de Adán consistió en un acto claramente definido, que fue que comió el fruto prohibido, ¿se recuerdan? No coman de ese árbol, y específicamente lo que Dios le dijo que no hiciese, eso fue lo que hizo. La obediencia de Cristo también se presenta como un acto claramente definido, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Pablo en Filipenses 2:8. Cristo obedeció al Padre en todo. Note algo interesante. Dios le dio una ordenanza a Adán. Una. No comas. Aquí estás en el huerto para que lo cultives. Solamente no comas de ese árbol. Le dio una ordenanza. Y Adán no la cumplió.
Dios le dio una ordenanza al hijo. Le dijo, ve y muere. Y él sí la cumplió. Le dijo, ve a la cruz. Ve y entrégate por la humanidad. Ve y paga el precio que nadie más puede pagar para la salvación de los pecadores. Y Cristo dijo, sí, Padre, así lo haré, y así lo hizo. Una y otra vez, usted ve a través de la Escritura cómo de manera constante y regular, mis amados hermanos, Jesucristo habla y dice, yo no he venido para hacer mi obra. Yo no he venido para hacer mi voluntad. Yo vine para hacer la voluntad del que me envió. Y eso lo vemos desde el principio. En una ocasión, Jesucristo bien tempranito en edad, tenía apenas 12 años, se les perdió a María y José. Ustedes dirían, oye, que María y José más irresponsables, perdieron a Jesús. Era una costumbre muy regular. Cuando se viajaban en aquellos tiempos casi nadie viajaba solo. Casi siempre viajaban en grupos grandes. Cuando descendían a Jerusalén, especialmente, acuérdense que Jerusalén era el centro de adoración y todos tenían que descender a Jerusalén varias veces al año para celebrar las festividades judías, especialmente la Pascua. Y cuando viajaban, pues venían grupos grandes. Si venían, en este caso, si venían de Galilea o de Nazaret, que es donde Jesucristo estaba, hubiese venido una familia entera, un grupo grande. Y por lo general, los hombres andaban en un grupo más adelante y las mujeres andaban en otro grupo quizás un poco más atrás y los niños en el área corriendo. Esa es la forma común. Eso pasa cuando nosotros nos reunimos, ¿verdad? como que inmediatamente las damas se van por una esquina, los varones se van por otra y los niños corriendo por todo el lugar. Los niños se juntan. Y pues como iban en grupo de familia, de amistades, de vecinos, pues se confiaba que pues, Jesús estaba con los muchachos. Y de camino de vuelta se dan cuenta que no estaba. Pero María, yo pensé que Jesús estaba contigo. José, yo pensé que estaba contigo. No estaba con los muchachos. Regresan a Jerusalén y lo encuentran en el templo hablando con los doctores de la ley. Y la respuesta que él le da a María y José, cuando le pregunta qué hacía ahí, es interesante. Dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Desde temprana edad, desde que desarrolló conciencia, Jesús. Acuérdense que la palabra así nos dice que Jesucristo creció. Él creció. Él es el Hijo de Dios con todo conocimiento, pero la humanidad de Jesucristo creció. Él fue adquiriendo conocimiento y madurez y sabiduría. Claramente la Escritura nos dice tal cosa. Él de temprana edad adquiere conciencia y mira lo que dice la Escritura, que desde temprana edad él entendía que había venido con una misión específica. Hoy hubo oposición, claro que sí hubo oposición. Muchas ocasiones se lo pusieron. En una ocasión se lo puso uno. Se lo puso uno de su propio grupo. Pedro le interviene y le dice a Jesús, no vayas allá, que te están buscando para matarte en Jerusalén. ¿Cómo tú vas a bajar a Jerusalén? ¿Cómo tú vas a ir allá? Te van a quitar la vida, Jesús. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. ¿Ya? Él entendía que Dios lo había enviado con una misión específica, le había dado una orden y esa era la orden que él había venido a cumplir. Aún cuando su espíritu estaba quebrantado, hasta la muerte allí en el huerto de Getsemaní. Aún cuando sus lágrimas y su sudor era de sangre, por la tensión tan grande que había sobre él, que, mi amado hermano, nosotros nunca vamos a poder comprender la tensión, el peso que había sobre Jesucristo mientras oraba al Padre allí. Nunca lo vamos a poder comprender. ¿Por qué? Porque usted y yo, aunque se nos condene, supongamos que mañana vengan y nos arresten y nos digan, los vamos a matar a todos ustedes igual como mataron a Jesucristo, los vamos a clavar una cruz a todos ustedes. Le vamos a dar de golpe y los vamos a poner allí y vamos a hacer todo lo que hicieron con Jesucristo, lo vamos a hacer ustedes también. Quizás eso va a causar mucho estrés, sí. Y nos va a poner nerviosos, no lo dudo. Y nos vamos a poner a llorar, no lo dudo.
pero usted y yo nunca vamos a poder comprender. Y si logramos pasar por el proceso, que finalmente también nos azoten y finalmente también nos claven allí, ninguno de nosotros vamos a poder comprender lo que Jesucristo pasó. ¿Por qué? Porque Jesucristo no solamente es hombre, también es Dios. Y en su divinidad, Él posee lo que nosotros conocemos como omnisciencia. Omnisciencia es el atributo divino que habla de que Él conoce todas las cosas. Y cuando Cristo estaba allí en el huerto y oraba, con la presión que sentía sobre Él, oraba entendiendo. ¿Por qué? Porque Él entendía lo que estaba pasando. Él comprendía. Él conocía. Yo le he dicho a ustedes en ocasiones hablando de este mismo tema. Cuando Jesucristo estaba allí, Él sabía cuán largos eran los clavos con los cuales lo iban a clavar. Él sabía la medida precisa de cada uno de ellos. Él sabía quién fue el que lo hizo. Y no solamente sabía quién fue el que lo hizo, sabía el nombre del hijo y de los nietos, y del papá, y del otro papá de él, y de la esposa. Él conocía todos los detalles. Y la corona de espinas que pusieron sobre su cabeza, Él conocía quién fue el que la fabricó. Y de qué planta fue que la sacaron las espinas esas. Él sabía el nombre de todos los soldados que le darían los latigazos que eventualmente vendrían sobre su cuerpo. Y sabía cuál fue la semilla que fue plantada para que creciera en el árbol que cortaron para hacer la cruz. Él conocía, mi amado hermano, en profundidad los detalles de lo cual Él iba a pasar. Y no solamente conocía los detalles periféricos de la crucifixión, sino que también conocía el nombre y el apellido de todos aquellos por los cuales Él moriría. Hoy Él sabía cuántos pecados eran por los cuales Él sería clavado allí. Él entendía el nombre de cada uno, cada transgresión, cada pecado, cada obra de infidelidad a Dios. Él la entendía, la conocía en su totalidad. Y allí en la cruz Él la cargó toda. Por tal razón, aunque nos crucifiquen como crucificaron a Jesús, ninguno de nosotros vamos a pasar o a entender lo que Jesucristo pasó. Fue una experiencia única. Única, sin comparación ninguna. Ahora, a la luz de todo eso, conociendo todo eso, Jesucristo escogió ser obediente. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, le dice el Padre, sino la tuya. Y Él se humilló. Y Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz y obedeció al Padre en todo. En todo. Y ahora por la obediencia de Cristo, por la justicia de Cristo y la obediencia de Cristo. Mira lo que dice Pablo allí, en el verso 18 no es más, el verso 19. Que por el acto de justicia nosotros tenemos justificación de vida. Y por la obediencia de Cristo somos constituidos justos. Qué cosa tan hermosa, mi amado hermano. O porque si nosotros fuésemos a tratar de presentarnos delante de Dios justo por nuestra propia cuenta, no podemos. Porque no existe en ti ni en mí suficiente bondad. Nosotros tenemos la tendencia a pensar que somos tan buenotes, ¿verdad? La forma de nosotros pensar nosotros mismos. Pero si somos honestos, tenemos que entender que en mí no existe suficiente bondad, no existe suficiente justicia, no existe suficiente obediencia para yo poder venir delante del Padre y presentarme y decirle, mira, cuán buenote soy. Por eso es que es tan importante la justicia, o en este caso el acto de justicia de Cristo y su obediencia perfecta. Porque ahora la obediencia de Cristo me es asignada a mí. Y ahora por su obediencia yo soy obediente. Por su justicia yo soy justificado. No es por mi propia justicia. No es por mi propia obediencia. No es por mi bondad. Es por el acto de justicia de Cristo y su obediencia al Padre perfecta y por toda su santidad que ahora es atribuida a mí.
Esta es la doctrina hermosa de este intercambio. El intercambio que ocurre en la cruz a través de la fe. Cuando allí, mi amado hermano, nosotros somos quitados de la cruz, que merecíamos morir, somos quitados de la cruz y Cristo es clavado en nuestro lugar. ¿Ve? Y en vez de nosotros recibir el castigo que merecíamos, recibimos ahora la bendición que no merecíamos. Y cuando Cristo se levanta de la tumba, yo me levanto juntamente con Él. Qué hermosa realidad. Qué hermosa realidad es que el Padre ha cargado sobre Jesucristo la pena de mi muerte y me ha dado a mí la bendición de la obediencia de Cristo. Una vez más, no por mi obediencia, sino por la obediencia de Jesucristo. Y para cerrar, el poder de la dádiva, yo creo que ya en cierto punto he tocado esto, pero para que lo veamos ahora en contraste con la ley, el poder de la dádiva es más grande que el de la transgresión. ¿Ok? Verso 20 y 21, y cerramos con esto. La ley se introdujo para que abundara la transgresión. Dice el verso 20. El conocimiento de las prohibiciones establecidas en la ley realmente no logró disminuir el pecado. Cuando Dios introduce la ley, especialmente hablando en este caso de la ley mosaica, ¿verdad? El decálogo, los 10 mandamientos y toda la ley de Moisés. Cuando Dios introduce la ley, nosotros pensaríamos que la ley hubiese resultado en una reducción del pecado. Pero fue todo lo contrario. Porque la ley lo que hizo fue despertar, o activar el pecado en el hombre. Debido a la experiencia que adquirió por la desobediencia de Adán, el hombre encontró en los mandamientos nuevas formas en las cuales mostrar su desobediencia a Dios. Por eso el pecado abundó. Porque Dios le dio, mire, una ley a Moisés. No comas. Perdón, a Adán, dije Moisés. Le dio una ley a Adán. No comas del árbol. Luego en la ley de Moisés, Dios le da muchas otras leyes al hombre. ¿Qué hizo Adán con la una ley que Dios le dio? La rompió. No comas, comió. Ahora Dios le dice al hombre, no codiciarás. ¿Qué hace el hombre? Codicia. Dios le dice al hombre, no matarás. ¿Qué hace el hombre? Mata. ¿Ve? Dios le dice al hombre, no tendrás otros dioses delante de mí, ni te harás imágenes de ellos, ni te postrarás sobre ellos. ¿Qué hace el hombre? Se hace dioses y se hace imágenes y se postra delante de ellos. Esto lo veremos más adelante en el capítulo 7, cuando Pablo habla acerca del pecado y la lucha del creyente tiene con el pecado y qué juego la ley tuvo en ella. La ley produce, aumenta el pecado en nosotros. Y ahora es como si el hombre se le prohíbe algo, entonces lo quiere hacer. No hagas eso. Pues es como el niño. No sé si a ustedes le pasa lo que crían niños aquí, a mí me ha pasado. Lo que uno le dice que no pueden hacer, eso precisamente es lo que ellos quieren hacer. Sí, esa es la condición del hombre. Usted quiere ver un ejemplo, usted quiere ver evidencia de la depravación total del hombre, vea a los niños. Vea a los niños, por favor, mi hermano, ¿de qué más evidencia usted quiere de eso? Usted come la cookie y se la llevan, la toman y se la llevan. Lo vemos ahí claramente, el estado del hombre en ellos. Y el hombre es así. La ley se introduce, Dios le dice, no hagas, ¿y qué hace el hombre? Hace. Y por eso el pecado abundó. La ley entra y el pecado abunda. Pero mira lo que dice Pablo aquí. Que donde abundó el pecado, ¿qué sobreabundó? Sobreabundó la gracia de Dios. La gracia de Dios, que nunca dejó de actuar en beneficio del hombre, se hizo más abundante con la venida de Cristo a la tierra. Como resultado, así como el pecado reinó para muerte, ahora la gracia reina para la justicia de Cristo, por la obra de la cruz y para vida eterna. ¿Por qué dije que el poder de la dádiva es más grande que el de la transgresión? Mi amado hermano, porque el poder de la dádiva es el poder de la gracia de Dios. Y donde sobreabunda el pecado, donde abunda el pecado, dice el apóstol Pablo, sobreabunda, mi amado hermano, la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es mucho más grande y mucho más potente, mucho más poderosa
que cualquier transgresión y raíz de transgresión que exista en el hombre. La gracia de Dios es más poderosa que la transgresión. Y la gracia de Dios es más poderosa que el poder de la ley. La ley fue dada para la condenación, pero la gracia fue manifestada para la salvación. Por eso Pablo concluye en el verso 21. Para que así, como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Oh sí, las malas noticias es que el pecado introdujo la muerte y la condenación. Pero las buenas noticias es que la gracia de Dios es más poderosa. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la gracia reina, mi amado hermano, por medio de la justicia, para vida eterna. Y esa es la promesa que nosotros tenemos. Esa es la promesa que Dios nos ha dado. Que por su gracia tenemos ahora entrada al reino de vida en Cristo Jesús. Hemos sido transferidos, mis amados hermanos, de un reino a otro. Un traslado oficial. Cierro con esta línea de pensamiento. Entienda esto. Si usted está en Cristo, ya usted no vive. Usted ya no tiene residencia en el reino viejo. La casa que usted vivía anteriormente en el reino de muerte ya fue quitada. Fue destruida. La dirección suya es nueva. Dios lo cambió de residencia a usted. Usted tiene una casa nueva en Cristo. Ya usted no vive bajo el reino de muerte. Los que están en Cristo Jesús ahora tienen una estadía permanente en el reino de vida de Cristo Jesús. Mire, y déjeme aplicar esto de una manera práctica a su vida. Cada vez que usted llegue a la intersección para decidir para dónde va. Entonces, nos pasa eso muchas veces cuando estamos acostumbrados a ir siempre a un lugar. A mí me pasa a veces con los niños míos, a principios de año me pasó esto. Ellos estaban en una escuela en Handel y este año están acá en una escuela en New Haven. Y los primeros días de clase, iba llegando a Handel cuando me acordaba. No, si no es la escuela es acá, ahora está en otro lugar la escuela. A la vuelta, y yo le digo, Julián, pero ¿por qué tú no me dices que estoy moviendo para donde no es? ¿Por qué? Que él está despistado siempre, no se dio cuenta que yo para otro lado. Y doy la vuelta y regreso. Ya me acostumbré, ¿verdad? Cuando usted llegue a la intersección en su vida, en el cual usted tenga que decidir cómo actuar, recuerde que usted tiene una nueva casa. ¿Ok? Recuerda que usted ya no vive en el reino de muerte. Y cuando llegue el momento de tomar la decisión delante de la tentación, delante del deseo de pecar, delante del deseo de ser fiel en Dios que a veces llega y sobreposa sobre nuestras cabezas. Cuando llegue el momento, recuerde, ya yo no vivo en el reino de muerte. Así que no voy a dar el giro hacia el pecado de muerte. Yo vivo en el reino de vida. Doy el giro hacia la obediencia de la vida eterna. Amén. Demos gracias al Señor.